subir al Classroom un diagramita con el tema que vamos a ver hoy, que es vibración en cuerdas. ¿Sí? A ver, por favor, si la tienen ahí a la mano, para que tomen nota al respecto, ¿no? ¿Y si se ve clara esa imagen? ¿Es esta? Sí, profe. Ok. De ser posible, hay que hacer esa tabla de cuerditas ahí en su cuaderno para algunas anotaciones que vamos a hacer allí, ¿sí? Pero antes de eso quiero que vayan viendo cómo están allí. Vean, primero se ve como una especie como de media onda, ¿no? Después se divide a la mitad, después en tres, y así, todas de manera proporcional. Cada una de esas onditas, todas son equidistantes, ¿sí? Todas son simétricas, ¿sí? Entonces, aquí hay 4 renglones, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Si pueden poner hasta un 5.º renglón o 6.º renglón, está bien, ¿sí? Para poder hacer los trazos que ahorita les voy a mostrar, ¿ok? ¿Sí? A ver. Okay. Bueno, nuestro tema es la vibración mecánica en elementos simples. El primer héroe va a ser la cuerda. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿sí se entiende más o menos lo que le estoy pidiendo? Es que vamos a hacer unos trazos ahí sobre las cuerdas, ¿sí? Así aquí había 2, ahora que 3, aquí 4, después vas a ver 5, ¿sí? Lo que lo van haciendo, de preferencia en una hoja grande, ¿sí? O sea, para que quepan las anotaciones allí y los detalles, ¿ok? Bueno, mientras voy a pasarles lista. Es Andrés Ángeles. Gracias. Gracias, buenos días. Moisés Baldomero. Presente, profe. Gracias. Andrés Ángeles. Andrés Ángeles. Aquí está. Sí, ok. Luis Barranco. Presente, profe. Gracias. Daniel Basurto. Daniel Basurto. No está. Jonathan Bautista. Jonathan Bautista. No está. Ángel Cárdenas. Paulina Carrión. Presente. Gracias. Efren Castillo. Presente, profe. Gracias. Alfonso Cervantes.
Presente, profesor. Gracias. Miguel Ángel de la Cruz, Ángel de la Cruz. Presente. Gracias. Raúl Flores. Presente, buen día, profe. Blanca Galindo. Wilfrido Presente. Gallegos. Ah, ok, Blanca, bien. Wilfrido Gallegos. Presente. Gracias. Sergio Guerrero. Presente, profe. Buen día. Gracias. Buenos días. Raquel Guzmán. Katia Ibarra. Presente, prof. Ay, presente. Muy bien, gracias. Jesús Inclán. Presente, profesor. Gracias. Jesús Ledesma. Presente. Gracias. Hasta el gallo pasó lista. Luis Ángel Lucas. Presente, profesor. Gracias. Vladimir Martínez. Vladimir Martínez. ¿Está? Alejandra Martínez. Presente. Presente, profe. Es que no lo había encendido. Presente. Ok. Bien, gracias. Joan Mendivil. Presente, profesor. Gracias. Alexis Moreno. Presente, profe. Gracias. Luis Antonio Muñoz. Presente, profe. Gracias. David Ramírez. Presente, profe. Bien, gracias. Daniela Ramón. Presente, profe. Gracias. Delfino Sebastián. Presente, profe. Gracias. Ulises Trejo. Presente, profe. Gracias. Mauricio Villa. Presente, profe. Presente. Muy bien, gracias. Axel Villatoro. Presente, profesor. Muy bien. Me falta Daniel Basurto, Jonathan Bautista, Ángel Cárdenas, Raquel Guzmán. Bautista Romero, sí estoy sí soy profe. Bautista Romero, ok, ya quedó. Me faltó Raquel Guzmán. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con el tema de vibración en cuerdas. Bueno, este tipo de elementos se analizan en cuanto a su forma mecánica de vibración, debido a que la forma en la cual transportan el sonido depende de sus características mecánicas, y esto a su vez tiene un comportamiento y una manifestación en nuestro medio, ¿sí? En este caso podemos hablar de diferentes elementos estructurales, como son las cuerdas, los tubos, las barras, los recintos, ¿sí? Todos este tipo de elementos interaccionan con los medios elásticos que están a su alrededor, y al mismo tiempo, debido a sus propiedades mecánicas, tienen una forma específica de trasladar una onda mecánica. O sea, lo que estamos analizando con estos tipos de elementos simples es la forma en la cual una onda mecánica se mueve a través de ese medio elástico. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de cuerdas, el medio elástico de estudio es la propia cuerda. Esta cuerda se define como un medio elástico que tiene una forma técnicamente como si fuera un cilindro, ¿sí? ¿Sí? Cuyas fronteras describen una forma de un cilindro, de tal forma que tiene una longitud y un diámetro, ¿sí? Tiene un diámetro, en donde esta longitud es mucho, pero mucho mayor que este diámetro, ¿sí? Para que pueda considerarse un elemento como cuerda, ha de cumplirse esta condición, que la longitud es mucho mayor que el diámetro que tiene. ¿Ok? Bueno, ¿dónde hemos visto la aplicación aquí de las cuerdas? Por ejemplo,
la típica es los instrumentos musicales, ¿no? Donde cada rato nosotros podemos ver ese tipo de situaciones, en donde vemos un filamento que está sujeto por dos extremos. ¿Sí? Las fórmulas que están ahí en sus copias significan la manera en la cual nosotros en el terreno de la ingeniería necesitamos conocer. ¿Sí? Estas fórmulas se derivan de un análisis matemático, físico-matemático, en donde finalmente se llegan a estos valores que nosotros podemos emplear para aterrizar estos conceptos en la práctica. El concepto de vibración en cuerdas es muy extenso, es muy amplio, a tal grado que si ustedes revisan, por ejemplo, libros enfocados para preparación de personas en el área de física, ¿sí? O sea, personas que su formación no es de ingenieros, es para ser físicos, hacen un análisis de la cuerda, una cuerda que está tensada y que no tiene ningún punto de sujeción. O sea, es una cuerda al aire libre, pero sí tiene una tensión distribuida por unidad de longitud, pero no tiene bordes, ¿no? Y después lo que hacen es, a ver, si yo lo ato un borde y nada más tiro de un lado, ¿qué pasará? Y después, ahora si yo la corto de estos dos lados, ¿qué pasará? Si se dan cuenta, el único modelo real de cuerda que existe para nosotros en nuestro mundo cotidiano es una cuerda que está sujeta por dos puntos. Veamos, por ejemplo, un cable, una cuerda de una guitarra, pues de un lado está el sujeto de un lado y del otro lado está la maquinaria con las llaves donde le van dando la tensión, ¿verdad? O sea, hay dos puntos en los cuales está sujeta la cuerda. O sea, toman cualquier punto y a fuerzas tensar la cuerda, ¿sí o no? ¿Sí? No pueden tener una cuerda tensa nada más con un lado sujeto, ¿no? O ningún lado sujeto, o sea, pero el análisis para llegar a estas fórmulas se deriva de esas condiciones, ¿sí? Y en el mundo de la física así se hace. Para nuestro caso, para nuestra área de conocimiento, necesitamos saber cómo se comporta una cuerda real sujeta por ambos lados. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, habíamos dicho que la cuerda es el medio elástico por el cual se transmite la onda mecánica y es nuestro medio de estudio. Se ha visto que la cuerda sujeta por ambos lados tiene una onda cuya dirección de propagación va primero en un sentido y llega a un punto que llega hasta esa zona de frontera en donde esta zona donde se está topando la señal es una zona de alta densidad. Es muy densa esta frontera comparado con la densidad que tiene la cuerda, ¿sí? Debido a esta situación, lo que pasa aquí es que hay una reflexión de la onda, ¿sí? Va la señal a través de la cuerda, llega a esta zona que es altamente densa y se refleja. Nuevamente llega acá y vuelve a reflejarse, ¿sí? La densidad es tan grande que gran parte de la energía no se queda aquí. Una pequeña parte se transmite a través de esa frontera y la gran parte de la energía se regresa al medio. ¿Ok? Cuando esto sucede, se aprecia que la longitud que tiene esta cuerda es igual a lambda sobre 2, esa fórmula que tienen allí, ¿sí? Es igual a lambda sobre 2. O sea, eso significa que la longitud tiene una dimensión de media longitud de onda y nosotros la representamos como la forma que está aquí arriba, ¿sí? Su hojita, ¿sí? La parte de arriba, ¿la ves? Sí, profe. Es la forma de representar que hay media longitud de onda, ¿sí? Entonces, cuando
ha pasado una media longitud de onda, la señal ha viajado una L. ¿Qué pasa con el siguiente medio ciclo? Se representa por la parte de abajo. O sea, medio ciclo de ida y medio ciclo de vuelta para llegar al punto original es lo que involucra el movimiento de la cuerda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, se puede apreciar entonces que la longitud de onda es igual a 2 veces L. Ajá. Ajá. Una longitud de onda sería igual a 2 veces L, ¿sí? Y la cantidad de veces que se repita, pues será la N. O sea, cuando yo tengo una señal de una frecuencia específica cuya longitud de onda coincide con esas características donde la L vale media lambda, o sea, media de ida y media de regreso, se presenta cuando esta L es igual a lambda sobre 2, esto implica resonancia. Y se crea una onda estacionaria. ¿Qué implica resonancia? ¿Qué implica la resonancia? Que la frecuencia que nosotros estamos suministrando al sistema coincide con la frecuencia natural que este sistema tiene. Cuando esa señal que yo estoy transmitiendo a través de la cuerda coincide con que L es igual a media lambda de esa señal de prueba, hay resonancia. Y hay una onda estacionaria. ¿Qué significa estacionaria? Que permanece estacionada en estas dos fronteras. O sea, va para acá, se regresa. Vuelve a chocar, va y regresa. Una y otra y otra y otra. La única situación que puede detenerla son las pérdidas que hay por el promedio o por la pequeña absorción que hay en los bordes. ¿Sí? ¿Ok? O sea, si yo esta cuerda, acuérdense, la cuerda es mi medio elástico, es el medio por el cual se transmite la onda mecánica, ¿sí? Acuérdense, no estoy hablando de sonido, estoy hablando de onda mecánica, ¿sí? Si la onda mecánica viaja para acá y después regresa y esta onda mecánica coincide con que L, su longitud es igual a media longitud de onda sobre media longitud de onda, habrá resonancia, por lo tanto, onda estacionaria. Por lo tanto, se va a crear el efecto de resonancia, ¿verdad? Profe, la L que tiene, bueno, la L que está representando en la fórmula es longitud y lambda también sería longitud. Ajá. L es longitud de la cuerda. Ah, ok. Longitud de la cuerda. Ajá, y lambda es la longitud de onda. La longitud de onda de la onda mecánica que se quiere mover en el medio, ¿no? Ah, ok. Sí, gracias. Profe, ¿N es alguna constante o a qué se refiere la N? N es la cantidad de ondas que están ahí presentes. En este caso, considera que es 1. ¿Sí? Aquí en la primera tenemos una, nada más. O sea, ahí en esa L cabe una de ida y una de vuelta. ¿Ah? Y esa N la vamos a llamar número de armónica. Número de armónica es la N. Profe, armónico. ¿Eh? ¿Cómo definimos armónico? Ahí vamos a eso. Número de armónica. ¿Sí? Vean la fórmula que dice aquí. F igual a N es, bueno, va a dar C sobre 2L. Ajá.
C es la probabilidad de propagación y N es el número de armónico. Cuando solo lo ponemos así, cuando N es igual a 1, tenemos la primera armónica. ¿Qué es la armónica? Una frecuencia armónica es una frecuencia cuyo valor es un múltiplo entero de una frecuencia fundamental. ¿Sí? Una frecuencia armónica es aquella que es múltiplo entero de una fundamental. O sea, si yo tengo una frecuencia, por ejemplo, de 200 Hz, esta será la primera armónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación que guarda esta respecto a la fundamental es una relación de números enteros. O sea, si esta es mi frecuencia fundamental, F1 sobre F1 es igual a 1, ¿sí? F2 es igual a 400 Hz, ¿sí? O sea, si yo divido F2 entre la fundamental, es igual a 2. Esta frecuencia F2 es la segunda armónica, ¿sí? Porque es un múltiplo entero de la fundamental. La fundamental es 200. La F2 es 400, es el doble. O sea, F2 es igual a 2 veces F1, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. La frecuencia 2 es 2 veces F1. F2 es la segunda armónica. ¿Por qué? Y es la frecuencia 2. Fn igual a 2. ¿Sí? F2 o Fn igual a 2. ¿Sí? Entonces, una frecuencia armónica es aquella que guarda una relación de números enteros respecto a la fundamental. La frecuencia fundamental, como aquí se ve, es la frecuencia más baja de todas, ¿sí? Y este tipo de elementos, como son las cuerdas, son elementos armónicos, ¿sí? Generan señales, armónicas. O sea, sus frecuencias naturales de resonancia guardan relación de múltiplos enteros respecto a la fundamental. ¿De acuerdo? Así podemos tener F2, F3, F4. La secuencia sería así: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, etc. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de armónica, ¿sí? Gracias. Entonces, hay una F1, F2, F3. F1 también se le llama, de manera más global, F1 es igual al primer modo de vibración. F2, segundo modo de vibración. F3, tercer modo de vibración, y así sucesivamente. Apúntenlo, por favor, en un recuadro. Los modos de vibración, o sea, las frecuencias de vibración, son las frecuencias naturales de resonancia de estos sistemas. ¿Sí? Los modos de vibración son las frecuencias de resonancia. Cuando yo hablo de modos de vibración, estoy hablando de frecuencias naturales de resonancia. Por ejemplo, si F1 hubiera sido 200 Hz, este se llama primer modo de vibración, ¿sí? Y esta es la primera armónica, ¿sí? F2 es el segundo modo de vibración y es la segunda armónica. F3, ¿sí? Que hay 400, que hay 600. Es el segundo, tercero, y así sucesivamente. Fn, aquí podemos decir que es
n veces la fundamental, ¿sí o no? Sí. ¿De acuerdo? O sea, F3 es 3 veces F1, ¿sí o no? F3 es 3 veces F1, ¿sí o no? N es igual a 3. Y estas son las frecuencias naturales de resonancia para una cuerda que tiene una frecuencia fundamental de 200 Hz. La frecuencia fundamental es la que le da el tono particular a la cuerda. ¿Sí? Cuando ponemos el tecladito, ¿no? O sea, ese tono tiene una frecuencia base y la acompañan varias frecuencias naturales de resonancia con menor amplitud que le dan su timbre característico. ¿Ok? ¿Se acuerdan de lo de timbre? ¿Sí? Sí, profe. ¿Han escuchado cuerdas, por ejemplo, de guitarra clásica, guitarras con cuerdas de metálicas, ¿no? ¿Han escuchado eso? Le han puesto, por ejemplo, una caja de zapatos, una liga. ¿Cómo suena? Es otro tipo de cuerda, ¿no? Y cada una de ellas tiene una fundamental y diferentes armónicas en diferentes proporciones, lo cual da diferentes condiciones de timbres, ¿no? Un cable tensado, ¿te acuerdan del video de resonancia? Un cable tensado también tiene su propia frecuencia, sus propias frecuencias naturales de resonancia. ¿Ok? ¿Dudas de lo que es armónicas? No. Entonces, recapitulando, porque esta terminología la vamos a ocupar para todos los elementos simples, ¿sí? El primer modo de todos los elementos simples tienen modos normales de vibración. Los modos normales de vibración son frecuencias naturales de resonancia, ¿sí? El primer modo de vibración de una cuerda se llama primera armónica. El segundo modo de vibración se llama segunda armónica. ¿Por qué se llama segunda armónica? Porque es un múltiplo entero de la fundamental. ¿Cuál es el múltiplo entero? 2. Es 2 veces la fundamental y así sucesivamente. ¿Por qué se los menciono esto? Para que esté bien claro esto. Porque hay fenómenos que son armónicos y hay otros fenómenos que no son armónicos. En el caso de la cuerda, los modos de vibración son armónicos, ¿sí? Los modos de vibración en las cuerdas son armónicos. En otros elementos, los modos de vibración no son armónicos. Hay otros elementos que son así. Por eso se llama primer modo, segundo modo, tercer modo. En este caso, si es armónico, primera armónica, segunda armónica, tercera armónica, ¿sí? El primer modo de vibración será la primera armónica. Segundo modo de vibración, segunda armónica. Tercer modo de vibración, tercera armónica. Aquí coincide el primero con el primero, segundo con el segundo, tercero con el tercero, ¿sí? Pero hay casos en donde no coincide de esa forma, ¿sí? Entonces, abusados con eso. Modos de vibración los modos de vibración son las frecuencias naturales de resonancia que acompañan a esos elementos de vibración simple, ¿ok? Ahora, la F que dice NC sobre 2L va a ser N igual a 1, 2, 3, 4, 5. N puede ir hasta infinito. Y dependiendo de la cantidad de armónicas que tiene y la proporción que guardan unas con otras, tendremos diferentes timbres. Ahora, vean que la frecuencia es directamente proporcional a la C, o sea, la velocidad de propagación, ¿sí? Esa C no es la velocidad de propagación en el aire, ¿sí? Abusamos con eso. No es la velocidad de propagación en el aire. Es el mismo concepto que hemos manejado en todo el curso, ¿sí? C, ¿qué es? Es la velocidad de propagación de la onda mecánica en el medio elástico, ¿sí? Eso es C. Es la velocidad de propagación de la onda mecánica en el medio elástico. ¿Cuál es nuestro medio elástico? La cuerda, no el aire, la cuerda, ¿sí? Y por lo tanto, la cuerda tiene el material con el que está hecho la cuerda, depende de estas variables, de la F, que es la fuerza de tensión lineal aplicada por la cuerda, de la G, que es la masa por unidad de longitud, de la densidad de la misma, del área transversal de la cuerda y del esfuerzo de tensión. ¿Sí? De eso depende.
Todos han visto, por ejemplo, que una cuerda de una guitarra que mientras más la tensan, se oye más aguda, ¿verdad? Esa es la fuerza de tensión aplicada de la cuerda, la cual está dada en newtons. Voy a colocarles aquí la unidad. La fuerza está dada en newtons, ¿ok? ¿Sí? O sea, nosotros ponemos un dinamómetro en la cuerda y medimos la fuerza de tensión. Fuerza de tensión lineal. ¿Cuántos newtons hay de fuerza ahí? La G es la masa por unidad de longitud. O sea, ¿cuántos kilogramos hay por distancia que hay, ¿no? También le llaman densidad lineal, también le llaman así. ¿Sí? Así le llaman también densidad lineal. ¿Cuántos kilogramos hay por unidad de longitud? ¿Sí? Ese punto quiero aclararlo más porque a lo mejor puede ser. Yo tengo una cuerda de X diámetro, ¿sí? ¿Sí? Yo la peso, ¿sí? Esto tiene una determinada masa, ¿no? Masa, ¿sí? Yo lo pongo en una báscula, ¿no? Peso la masa, ahí tengo la masa, y mido cuánto tiene de longitud, ¿sí? ¿Okay? Si yo esa cuerda la corto en un pedacito más pequeño, ¿la densidad lineal se modificará o no? Sí. No se modifica. La masa, ¿cuánto va a ser? Ahora va a ser N sobre 2, por ejemplo, y aquí va a ser N sobre 2, ¿no? Si aquí tenía 1 metro, ahora aquí va a tener medio metro, ¿no? Masa, M entre L. M entre L, ¿no? ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Sí. Da lo mismo, ¿no? M Sí, entre profe. L. Cualquier trocito de cuerda tiene la misma densidad lineal. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende el concepto de densidad lineal? Yo tengo un carrete, ¿no? De lo que yo quiera. Cada segmento, por ejemplo, de alambre, ¿no? Por ejemplo, que puedo ocupar como cable, como cuerda, ¿sí? Cada segmento, no importando de qué tamaño sea el segmento, tiene la misma densidad lineal, o sea, la misma cantidad de masa distribuida por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Ah? Después está la densidad de la cuerda. Esta está fácil, ¿no? Profe, yo tengo una duda respecto de eso. Por ejemplo, eso cambia, nos ayuda mucho, por ejemplo, si nosotros hiciéramos como un remiendo de cuerdas utilizando una que no sea de la misma masa, ¿se afecta la onda mucho? Sí, la afecta. Porque entre todas hay una resultante. Como si fuera el centro de masa, ¿no? Como una masa representativa y una longitud representativa, ¿no? Igual, así funciona. Okay. Entonces, pero por ejemplo, o sea, si nosotros podemos utilizar varias cuerdas de diferentes tipos y nada más seríamos como hacer como un promedio o una representación. Sí, exactamente, porque esa es la densidad lineal. ¿Cuánta masa en promedio está distribuida por unidad de longitud? ¿No? Hagan de cuenta que tienen esto, ¿no? Yo tengo aquí una cuerda, así, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Y tiene una L aquí, ¿no? Ahí. Tiene una L. Y tengo otra aquí.
y tiene una L, ¿no? Si yo las junto, es como si tuviera un diámetro intermedio entre las dos, ¿no? O sea, la longitud total va a ser 2L y va a equivaler como si tuviéramos una sola cuerda que tiene un diámetro intermedio entre las dos. Si este es un diámetro, y si este es un diámetro, el equivalente va a ser como si tuviéramos 2 L's, y aquí más o menos vamos a tener como si fuera 1.5 de diámetro, ¿no? Sería el equivalente. O sea, es como el promedio de los dos conjuntos, ¿sí? Porque hay una longitud total y hay una masa total de todo esto. Esta masa distribuida en esta longitud tiene una densidad lineal promedio. Claro, este segmento tiene diferente sección transversal que este elemento, ¿no? Por eso hablamos de densidad lineal. ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es la masa que está distribuida por unidad de longitud? ¿Qué razón guarda la masa respecto a la longitud, ¿no? ¿Sí? ¿Se quedó claro eso? Sí, profe, gracias. Okay. Después la densidad. Ese está fácil, ¿no? La densidad, la maneja muy fácil, es cuánta masa por unidad de volumen, ¿no? La densidad de la cuerda. ¿Cuántos kilogramos hay por metro cúbico de material, no? ¿Cuál es la densidad de ese material? El área transversal de la cuerda, o sea, su sección transversal, ¿sí? ¿Cuánto tiene ese? Ese está dado en metros cuadrados, ¿sí? Y el esfuerzo de tensión, ¿sí?, es cuántos newtons hay por metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuántos newtons hay por metro cuadrado distribuidos de tensión, ¿sí? O sea, yo tengo mi cuerda aquí, ¿sí? Aquí hay una tensión, ¿verdad? Entonces, esa fuerza está aplicada sobre un área transversal, ¿sí o no? En lo que se refiere esfuerzo de tensión. ¿Cuántos newtons están siendo aplicados por unidad de superficie transversal? ¿Recuerdan la fuerza de tensión lineal? ¿Sí? Bueno, esa tensión lineal tiene que repartirse en un área de sección transversal. Esa razón que guarda la fuerza de tensión entre el área donde cual se está aplicando, sobre esa área transversal, es el esfuerzo de tensión. ¿De acuerdo? Profe, ¿podría repetir qué era ese? Ese, Por favor, sí. ese es el área transversal de la cuerda, ¿sí? Ah, gracias. Sí. Aquí es para que lo complementen, ¿eh? En su apunte aquí, ¿sí? Densidad, área transversal de la cuerda, ¿sí? O sea, una cuerda delgadita tiene menor sección transversal que una cuerda grande, ¿no? ¿Sí? Y vean cómo va funcionando esto. Ve, C es igual a raíz cuadrada de F sobre G, o raíz de F sobre rho S, o igual a E sobre rho. O sea, si yo le aplico mayor fuerza de tensión, ¿qué pasa con C? Aumenta C y la frecuencia se incrementa. Por eso es cuando nosotros
tensamos más una cuerda de guitarra, se oye más y más aguda, porque la frecuencia de resonancia de la cuerda está cambiando, porque la F está más grande, ¿sí? Si es una cuerda que tiene de materiales que son poco densos, pues va a sonar más agudo, ¿sí? Ahí es inversamente proporcional a la raíz cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí? Materiales mucho más densos, por ejemplo, el metal, más densos, proporcionan sonidos más graves, ¿no? ¿Sí? Ok. La frecuencia de esas cuerdas es directamente proporcional al valor de C, directamente proporcional al valor de la fuerza, directamente proporcional al valor del esfuerzo de tensión, inversamente proporcional a la densidad lineal, ¿no? Inversamente proporcional a la densidad de la cuerda, inversamente proporcional a la superficie, ¿no? O sea, una cuerda gruesa suena más grave que una cuerda delgadita, ¿verdad? Una cuerda delgadita suena más aguda, ¿sí? Menos diámetro, más frecuencia, ¿sí? Porque está como denominador, ¿sí? ¿Ok? Sí, profe. Bueno, ahora la situación es que tenemos también un movimiento inicial de la cuerda, ¿sí? Ve por allí que pues hay una máxima elongación de la cuerda. Todos han tocado una cuerda de una guitarra, ¿no? La tocan. Ese primer desplazamiento corresponde a algo que se llama H, desplazamiento vertical, ¿sí? O sea, mientras más grande es el desplazamiento vertical, más grande será la oscilación de la cuerda, ¿sí? Mientras más pequeñito, pues más pequeñito será el sonido, pero siempre será el mismo. Tendrá la misma proporción de armónicas, ¿sí? O sea, se puede escuchar la guitarra fuerte o la guitarra bajito, ¿no? Pero el mismo timbre, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ahí va. O sea, profe, que por ejemplo en las guitarras, no importa la fuerza con la que toquemos, siempre se van a tener los mismos armónicos. Exactamente, los mismos. Es su proporción correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si la fundamental era así, ¿no? 100, F1 con 100, F2, hagan de cuenta que son 100 milímetros o 100 unidades para que se fuera más fácil. 50, F3 da 20, ¿no? Así. La F1 tiene una amplitud de 100, tiene una senoide de 100. La F2 tiene una senoide de 50 de amplitud. F3 tiene una senoide de 20, ¿sí? Si yo ahora lo pulso suavecito, ahora 25, será ahora 12.5 y será 5, ¿sí o no? La relación para el sonido fuerte fue de 100, 50, 20, ¿no? 100%, 50%, 20%, ¿sí? Y ahora aquí va a ser, aquí era 100, 50, 20, aquí va a ser 25, 12.5, 5, o sea, 100%, 50%, 20%, o sea, 25 es el 100%, 12.5 es el 50% de y 5 es el
5% de 25, ¿sí o no? Sí, profe. Ajá, guardan la misma proporción, ¿sí? 100, 50 y 20%, ¿no? 100%, 50%, 20%, ¿sí? Tienen el mismo timbre, nada más que se oye más fuerte la verde, ¿no? Y más bajita la azul. ¿Sí? Muchas gracias, profe. No hay de qué. Entonces, cuando yo pulso cualquier cuerda de guitarra, ¿la pongo en resonancia? A ver, pónganse a pensar, ¿si la pongo en resonancia, sí o no? Claro que sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es el principio de resonancia? ¿Lo recordamos, por favor? ¿Es que la frecuencia natural sea igual a la frecuencia del medio o algo así, profe? La frecuencia, más o menos así. Se da la resonancia cuando una frecuencia externa al sistema coincide con la frecuencia natural de resonancia, la frecuencia natural del propio sistema. ¿Cuál es nuestro sistema? La cuerda, ¿sí? Si yo le aplico la misma frecuencia, si yo le aplico una frecuencia a ese sistema y obviamente coincide con la de resonancia, el sistema resonará. Si esa frecuencia externa no coincide, el sistema no resonará. El sistema no generará ondas estacionarias, ¿de acuerdo? ¿Qué generaría, prof? Simplemente viajaría la onda y ahí se queda. Lo que se puede absorber, o sea, estas condiciones de estas longitudes solamente se dan en estos casos cuando hay frecuencias naturales de resonancia. Cuando no se le imprimen frecuencias naturales, se crea un caos tremendo en el cual empieza a autodestruirse unas con otras. No hay onda estacionaria, se anulan unas con otras, no se apoyan unas con otras, ¿sí? Ok. ¿Sí? Entonces, cuando tocamos una cuerda de guitarra, ¿estamos imprimiendo frecuencias externas? Obviamente sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son esas frecuencias? Bueno, todos lo hacemos de manera intuitiva, ¿eh? Todos lo hacemos así de manera intuitiva y la tocamos y ya, y no nos hemos dado a la tarea de pensarle, pues por qué suena, ¿no? Pero la cuerda está resonando. Inclusive la caja de la guitarra le llaman caja acústica, caja de resonancia, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Todos hicieron alguna vez el experimento de una caja de zapatos con varias ligas, así? Hasta en kinder a veces se los dejan, ¿no? Los niños ponen una cajita de zapatos, le ponen ligas, como si fuera una guitarrita. ¿No han oído eso? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Solita y con caja, con y sin caja. La magnitud, bueno, el sonido que generaba, como el eco que generaba la cuerda. Sin caja no sonaba tanto y con caja pues ya retumbaba y suena sonaba. más, ¿verdad? Uh-huh. Evidentemente, lo primero que tiene que resonar es la cuerda y después el sonido que sale, que se propaga de la cuerda al aire, tiene que coincidir con la caja acústica, con la caja de madera, ¿no? Para que se incremente el volumen, ¿sí? Sí. Ahora, primero tenemos que hacer resonar la cuerda. Entonces, si resuena la cuerda cuando yo la pulso, entonces, ¿qué señal de prueba estoy aplicando? De hecho, no la pensamos, obviamente, pero es un sistema resonante. Y acuérdense, para que resuene, la frecuencia externa debe coincidir con la frecuencia natural. Todos los sistemas tienen frecuencias naturales y solamente va a haber onda estacionaria, o sea, se va a mover para que trabaje como cuerda de instrumento musical, siempre y cuando le apliquemos
esas condiciones para que se produzca la resonancia. Si no se las aplicamos, no va a sonar, no va a moverse. Va a haber un caos ahí tremendo, ¿no? Como lo del columpio, ¿no? ¿Te acuerdas lo del columpio? Nosotros aplicamos una frecuencia que coincide, un estímulo que coincide con la oscilación natural del columpio. Lo mismo pasa aquí. A ver, entonces, ¿qué será lo que estamos haciendo? A ver, participen. ¿En dónde, profe? ¿En el diagrama que tiene? Sí, o sea, yo tengo la cuerda aquí. La activo. ¿A poco cuando nosotros activamos la cuerda decimos, esta cuerda es de la nota La, le voy a aplicar 440 Hz y me voy a sintonizar? Pues no, ¿verdad? No pensamos así. No. ¿Qué hacemos? ¿Tensarla o destensarla? Ya está tensa, ¿no? Ya está tensa. ¿Qué hacemos? ¿Compararla con otra? No. Ahí tiene una cuerda de guitarra. ¿Qué hago? Cuando yo quiero que suene. Pues pasamos el dedo, ¿no? O rasgueamos la cuerda. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cómo se llama eso? Desplazarla de su punto de equilibrio, ¿no? Sí, sacarla de su punto de equilibrio. Exactamente. ¿Y después qué hacemos? Regresarla, bueno, dejar que vibre y regresa a su punto de equilibrio, ¿no? Exactamente, la soltamos, ¿no? ¿Y eso en el tiempo qué equivale? Que vibre cierta vez. Ajá. Así, ¿no? O sea, de golpe estamos haciendo esto, estamos soltándolo así, ¿no? Cuando ustedes hacen que un sistema le quitamos esa situación de dejarlo del punto de equilibrio, estamos haciendo que la señal de estímulo cese de manera súbita, ¿sí o no? Estamos haciendo que cese de manera súbita. Cuando hacemos eso, es cuando las señales cuadradas del flanqueo, ¿se acuerdan del flanco? ¿No? Tiene un tiempo de flanqueo. Mientras más pronunciado sea esa pendiente de flanqueo, en el tiempo, mayor cantidad de armónicas genera, ¿sí o no? ¿Se acuerdan del transformador de Fourier? ¿Sí? Entonces, eso es lo que le estamos imprimiendo. O sea, al principio, cuando estamos descendiendo, pues no estamos aplicándole nada. Simplemente estamos sacando el equilibrio. Pero el momento en que la soltamos, esta energía que estamos suministrando, esa energía potencial que estamos suministrando aquí, estamos quitándola de golpe, haciendo que la propia inercia de la cuerda haga un movimiento súbito hacia la posición de equilibrio. O sea, hace esto, ¿no? Luego de aquí, pasa acá en un intervalo de tiempo relativamente corto, muy corto. Este movimiento implica varias cosas en el contenido en frecuencia. ¿Cuál es el contenido en frecuencia? Muchas frecuencias al mismo tiempo, ¿sí o no? Un movimiento de flanqueo tan rápido involucra aplicar muchísimas frecuencias. Esa es la palabra clave. Implica aplicar muchas frecuencias. Este movimiento tan brusco tiene muchas de estas, muchas frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El sistema ya se le aplicaron varias frecuencias. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, estas no son de resonancia, estas no son. Pero esta sí. Esta sí. Palomita, sí es buena. Es buena. Esta no. Esta sí, también. Esta no. Esta no. Esta sí. Y así, hay varias que sí. ¿No? Entonces, yo apliqué todas las frecuencias y solamente sonaron estas senoides. Esta senoide, esta senoide, esta senoide, esta senoide. Y al conjuntarse
una y otra y otra y otra, da paso a una onda total con una forma de onda específica que combina F1, F2 más F3 y se oye a cuerda, a lo que nosotros estamos acostumbrados a decir es un sonido de cuerda. Le llamamos sonido de cuerda. Entonces, esa es la condición de resonancia. Yo sin querer estoy, sin pensarlo, cuando yo hago este movimiento de soltar la cuerda, estoy aplicándole sin querer, sin pensar, estoy aplicándole todo un conjunto de frecuencias y lo voy a decir de manera coloquial. Le estoy aplicando todo un conjunto de frecuencias y voy a ver cuál de ellas logra pescar, ¿no? La que le... Ahí está todo el conjunto. Toma las que tú quieras y si toma las que tú quieres, las que la cuerda tiene, sonará a cuerda. ¿Sí? Por eso es el tachecito. Yo apliqué estas, pero estas no las va a tomar. Todas las que puse con taches, la cuerda lo va a desechar, va a crear un caos tremendo allí. Una se va a anular con la otra, no se van a ayudar unas con otras, pero las que sí coinciden con los múltiplos enteros de la fundamental, esas sí van a estar generando ondas estacionarias, ¿no? Entonces, la F1 sí va a estar dando vueltas, una y otra vuelta, una y otra vuelta, ¿no? La F2 también va a estar así, ida y vuelta, ida y vuelta. La F3 también ida y vuelta, varias veces, ¿no? Pero aquellas que están en intermedios se van a cancelar unas con otras y va a haber un caos ahí, por lo tanto no van a destacar. Las que van a destacar son las frecuencias de resonancia. Profe, entonces, bueno, ahora sí que con eso último que dijo, todas esas frecuencias que se está tomando, o sea, que se están escuchando, por así decirlo, son las armónicas, ¿no? Exactamente. Ok. Vale. Es la fundamental, junto con todas las demás armónicas. ¿Sí? O sea, la cuerda más o menos, en su espectro sería algo así. Lo voy a limpiar. Tiene la F1, la F2, la F3, la F4, la F5, etcétera, ¿no? F1, F2, F3, F4, F5, F6, cada uno con su proporción correspondiente, ¿sí? Ahí está. Profe, mi duda es, en el diagrama anterior que había dibujado, estaba mencionando que una frecuencia sí, una no, una sí y una no. O sea que cuando vibra la cuerda puede ser que en algún momento no coincida una de las ondas con la frecuencia fundamental o alguna de las armónicas. Sí, la gran mayoría de las frecuencias aplicadas no va a coincidir. Ah, ok. Y son infinitas, ¿eh? Son infinitas las cantidades de frecuencias que hay aplicadas, ¿eh? No es que estamos aplicando 402, 403, 404, no. 402, 402.1, 402.5, 402.6, así. Todo está lleno, todo está tapizado, lleno. Solamente que estas frecuencias, si la resuelven. Y otra pregunta, profe, ahorita que hizo el esquema discretizado de la onda, hay un concepto que yo estuve la otra vez leyendo sobre la envolvente y justo creo que trata cuando pones como dibujos la línea entre estos puntos. ¿Tiene algo que ver eso? ¿Tendrá algo que ver la envolvente en algún tema que veamos? Sí, tiene que ver. Ok. ¿Y sí, podría decirme qué es? Así es, sí. Sí, lo que pasa es que los sistemas no son ideales. O sea, imagínense que esto hubiera sido 200, 300, 400, 500, 600, perdón, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400. Imaginen que es así. O sea, si yo le aplico una frecuencia de 200, va a resonar. Si yo le aplico una de 199, va a resonar, pero no tanto. O sea, realmente es algo así. Eso ya es más específico. O sea, está así. O sea, hay un conjunto de frecuencias alrededor que forman una especie de envolvente. Así. Ya. Las envuelve.
Dicho de otra forma. O sea, lo que estamos viendo fundamental son los está picos, siendo- ¿no? ¿Perdón? Perdón, sí, lo interrumpí. Es que justo le iba a decir que lo que se dibuja, bueno, el punto discretizado es el pico, ¿no? El Ajá, punto. exactamente. Pero al lado también tiene otras frecuencias. Dice, es que F1 es 200. Pero entonces, ¿por qué tengo también componente en 199? Ah, sí, también tienes componente en 199 de resonancia, pero estando un poquito abajo. Entonces digo, ¿cuántas frecuencias están aquí? Infinitas. Está lleno aquí. ¿Cuántas? Pues no sabemos. Pero una envolvente nos dice, pues aproximadamente pues está por aquí así, ¿no? Ujú. O sea, la de frecuencia de 200 sí, es la que más resuena. 199 ya no resuena tanto. 198 no tanto. Como quien dice, está como ligeramente contaminada. ¿Sí? Digámoslo así. ¿Sí? O sea, haciendo un zoom, ¿no? Aquí está 200, aquí está 199, aquí está 198, 201, 202, ¿no? O sea, si yo pico 200, es una senoide. 201 es una senoide, sí es una senoide. 202 es otra senoide, otra senoide. Todas están sonando al mismo tiempo, todas están sonando al mismo tiempo. Pero también está sonando al mismo tiempo la de 200.5 también. También está sonando. ¿Este es de resonancia? Técnicamente no, pero está tan cerca que sí se puede participar en la resonancia. O sea, esta de 200 es un tono puro, es un tono puro, tono puro. Entonces ya cuando están sonando todos al mismo tiempo, da la sensación de que es 200. Pero debido a esa contaminación, suena a fundamental de cuerda. Ok. Cuando ¿recuerdan cuando hablan de sintetizadores electrónicos de los teclados? Sí. ¿Sí? O sea, dice, a ver, para que se oiga cuerda, ¿qué debo hacer? F1 DBT 200 con 100 unidades. Este con 200, 400 con tantas unidades. 600 con tantas unidades de amplitud. 800 con tantas unidades de amplitud. Entonces dicen, yo voy a poner mis generadores senoidales, así, uno de 200, otro de 400, otro de 600, 800 y así, ¿no? Entonces digo, pues así con esas componentes se debe escuchar a cuerda, pero sorpresa, suena a cuerda, pero suena a cuerda sintetizada. No suena natural, no suena lo que nosotros estamos acostumbrados a que es un instrumento acústico. No, pero es que la teoría dice que no, pero es que también le hacen falta a las demás para que suene a cuerda. Porque si fuera ideal, sería así, ¿no? Un rectangulito y de golpe se apaga. Y no es, en la realidad no es una señal que de repente aparece y de golpe desaparece, ¿no? Para que ya del 200.5 no aparezca. No, no es así. Realmente, esta de 200 está acompañada de muchas otras, pero para fines de cálculos dispuse de 200. Pero cuando uno hace el análisis espectral de esto, observa que está la fundamental acompañada de otras, ¿sí? Y hace que suene naturalmente a cuerda. Ahora dicen, no, yo quiero que un instrumento musical suene a cuerda. Pues, ¿qué debo hacer? Pues tiene que generar todas estas. ¿Cuántas? Infinitas. La memoria no da. ¿Cuándo va a sonar un instrumento electrónico igual que un instrumento acústico? No, pues no. Nunca. Es imposible. ¿Por qué? Porque ¿cuántas? También está la de 200.1, está la de 200.2 y está la de 200.125. Es todo un reto, ¿no? Pero generar algo electrónico, bueno, que un instrumento electrónico suene como acústico. Sí, está tremendo. Por eso es que antes los pianos era carísimo tener un piano electrónico en casa, por ejemplo. Carísimo. ¿Por qué? Y bueno, que suene a piano, ¿no? Porque piano sí puede haber muchos teclados electrónicos. Y es, pero no suena como un piano de cola. Pues no va a sonar como un piano de cola, obviamente. Porque para que suene con una cuerda, necesita muchísimas componentes. Todo esto se debe generar electrónicamente. Todo para que suene así.
tiene que estar la fundamental, que ya calculé, que puedo tener así, y aparte, el generar electrónicamente, no nada más la senoide de 200, sino también la de 201, la de 202, con sus componentes correspondientes, y que todas radien que todas trabajen al mismo tiempo para que se produzca todo este espectro. Y en tiempo real, ¿no? Para que a la hora que pulse la tecla, se active toda la electrónica correspondiente para que se emita la señal eléctrica que corresponda. Entonces, la síntesis de sonidos es bien complicada en ese sentido, ¿no? Y así se hacen por eso es síntesis del sonido. Los sintetizadores, o sea, sintetizan cada una de las componentes en frecuencia para crear un sonido específico. De hecho, si se ponen todas estas senoides, pues sí te dicen, no, pues sí suena a cuerda, ¿no? O sea, yo grabo un sonido de cuerda. Dice, ok, tomo nota con mi analizador de espectros del Spectroid del celular, ok, yo lo voy a analizar, voy a ver tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Ahora sí voy a poner generador 1, generador 2, generador 3, ahora, todos al mismo tiempo, y van a ver que suena muy similar a una cuerda, pero no como cuerda. ¿Por qué? Porque le hace falta lo demás. No, que la teoría, pues sí, es que la teoría trata de explicar lo que está sucediendo, pero realmente pues, hay muchísimas más otras cosas allí. ¿Ok? Entonces, de allí que las diferentes formas de activar una cuerda generan diferentes timbres, ¿sí? El primero ya lo vimos, que es por medio del desplazamiento, ¿no? O sea, de repente dejamos que la cuerda recupere su posición de equilibrio, pero la cuerda, pues obviamente, pues tiene inercia, ¿no? Entonces hace esto, ¿no? O sea, quiere conservar su posición de equilibrio y poco a poco va sonando menos. ¿Qué otra forma de activar una cuerda conocen? ¿Un violín, profe? Un violín, ¿qué tipo de activación sería esa? ¿Qué señal de prueba sería? Eso es por medio de fricción. Fricción. ¿Qué tipo de onda sería? ¿Perdón? Ajá. Fricción. ¿Cuál es la señal de prueba? Está difícil, ¿eh? Pero bueno. Pero sí, imagínense que se pone con un microscopio a ver cómo está tallando. ¿Cómo sería? Es un diente de sierra. Órale. O sea, está así, ¿no? Aquí está la cuerda, ¿sí? Aquí está mi arco de violín. Primero, ¿se acuerdan de coeficiente estático y coeficiente dinámico de fricción? No, la verdad no, profe. No, profe. El coeficiente estático de fricción es como, por ejemplo, tienen esto. A ver, aquí. Yo tengo aquí mi borrador, ¿sí? Aquí tengo, ¿sí? ¿Por qué el borrador no se mueve a la derecha o a la izquierda? Porque hay una fricción, ¿sí? Entonces, yo voy inclinando esto, más y más y más. ¿Por qué si ya lo incliné, no se desliza el borrador? Porque hay una oposición, ¿no? Por el material. Exactamente, hay una fricción aquí que no permite que el borrador se mueva. Eso es un coeficiente estático de fricción. ¿Sí? O sea, la fuerza de gravedad hace que se mueva para acá, pero debido a que hay un coeficiente de fricción estático, hay una fuerza que equilibra el movimiento del borrador, no permite que se mueva, hay un equilibrio debido al coeficiente estático de fricción. ¿Ah? Pero va a llegar un punto en donde se va a empezar a deslizar. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el coeficiente de fricción ya no sea el suficiente para mantenerlo en equilibrio. Entonces, cuando ya se rompe ese coeficiente de estático de fricción, empieza a actuar el coeficiente dinámico de fricción. O sea, se sigue deslizando, sí, pero con cierta fricción. O sea, no se mueve libremente, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, cuando ustedes se deslizan
en un tobogán o una pendiente con nieve o algo así, ¿no? Hay un coeficiente de fricción dinámico allí, ¿sí? Que los está frenando, obviamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la pendiente se vuelve a hacer así? Pues actúa ahora el coeficiente estático de fricción y se frena, ¿no? Y otra vez, ¿sí? Entonces lo mismo que pasa aquí. La cuerda está aquí. Entonces, está moviendo, a la hora de que ustedes están moviendo la cuerda así, actúa el coeficiente estático. Mientras está el estático, el arco mueve la cuerda, ¿sí? Y de repente ya no soporta más la situación del coeficiente estático, ¿no? Se rompe el coeficiente estático y entra el dinámico, se fricciona y la cuerda regresa, ¿no? Entonces está así como me patino, se atranca, se patina, se atranca, se patina, se atranca, se patina, y así va, ¿sí? Se atranca y se mueve la cuerda, se patina y se regresa la cuerda, se vuelve a atrancar otra vez y vuelve a moverse. Entonces la cuerda se va moviendo así. Uh-huh. Debido a esa forma de activar la cuerda, la forma de activar la cuerda con diente de sierra genera otro timbre diferente de cuerda, ¿sí? O sea, se va a escuchar la misma frecuencia fundamental, pero se va a escuchar con otro timbre. Van a decir, se oye a violín, ¿no? Uh-huh. Pero si es una cuerda del violín y hacen así, tic, 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 así, se oye muy diferente esa cuerda, como si la activan como si fuera guitarra, se oye muy diferente a si la friccionan, ¿no? Porque las frecuencias que están ustedes suministrando son diferentes para cada forma de excitación de la cuerda. O sea, tiene diferente menú de frecuencias, ¿no? Activando la cuerda, tiene un determinado repertorio. Con este diente de cierre, con este tipo de onda de diente de cierre, tiene otro menú de frecuencias, ¿no? ¿Okay? ¿Y la otra forma de activarla? Lo dijo, ¿no? Como con el dedo, como si fuera guitarra. La guitarra, ahí está esa. Ese ya lo vimos. Y el otro final, golpeándola. Todos han visto un piano, ¿no? Sí. ¿Cómo toca? Sí. El martillito, lo toca la cuerda de un martillito, toca y se regresa, ¿no? O sea, es un impulso. La cantidad de frecuencias involucrada en esta señal de prueba es muy diferente a un impulso. ¿Cuál genera mayor cantidad de armónicas? Pues el impulso. ¿Sí? Sí, el impulso es la señal que mayor cantidad de frecuencias proporciona a un sistema. ¿Sí? Por eso hay pruebas que se llaman prueba de respuesta al impulso. Cuando ustedes quieren analizar un sistema, en su respuesta en frecuencia, se hacen unas pruebas que se llaman respuesta al impulso. O sea, bajo un impulso, o sea, bajo todas las frecuencias, a ver cuáles pescan, ¿no? Dicho coloquialmente, a ver cuáles agarran, ¿no? Yo te doy todas, a ver cuál te corresponde, ¿no? Las que sean tuyas, las que son frecuencias de resonancia, las tomarás. Las otras pues, no son mías, las desecho, solamente son las que corresponden a la frecuencia natural de resonancia, son las que voy a tomar. Entonces, cuando golpean la cuerda, están tomando todas las frecuencias disponibles en función de esa duración del impulso, ¿verdad? Por eso es que cuando ustedes quieren grabar un piano, deben contar con el mayor ancho de banda posible para grabación y también para reproducción. ¿Por qué? Porque la cantidad de armónicas es enorme. Es enorme. Audibles e inaudibles, imagínense. ¿Sí? Entonces, el piano es es uno de los instrumentos que mayor cantidad de armónicas requiere para poderse manifestar. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, personas que a cada rato tocan un piano acústico, ¿no? Quieren escuchar su grabación
en un sistema de audio en la casa, ¿sí? Obviamente no va a bastar un sistema de audio casero así normal. No va a bastar. ¿Por qué? Porque está limitado en la respuesta en frecuencia. Necesitan, para que se escuche lo más parecido a un piano, necesitan un sistema de audio hi-fi. Un sistema de audio que pueda reproducir todas esas componentes en frecuencia. Para que finalmente diga, esa grabación que se oye piano, sí se oye a piano. No se oye a piano como tratando de a ver si logra reproducirse. Ahora sí se oye a piano, pero no como un piano acústico en vivo, ¿no? Y un sistema de audio de alta fidelidad, pues sí les daría el sonido muy semejante al piano que se escucha en vivo, ¿no? Profe, entonces, por ejemplo, ahorita estoy pensando en esto que está comentando del piano. Cuando encontramos diferente tipo de audífonos, la calidad de los audífonos está en función de qué tantos armónicos es capaz de captar del instrumento para que suene, pues, full HK. Bueno, que suene muy bien. Sí, depende del ancho de banda de los audífonos. Ok. ¿Qué tan investigados los tenga? Por ejemplo, los audífonos que son de mayor diámetro generalmente pueden reproducir mejor los sonidos que unos de Chicharito, por ejemplo. Órale. Ok. Entonces, ahí el ancho de banda también tiene que ver con la transmisión del... Y la calidad del ancho de banda, sí, porque puede abarcar a muchas, ¿no? Pero unas más fuertes, otras más bajitas, ¿no? Ese ancho de banda debe caracterizarse porque todas las frecuencias es capaz de reproducirlas al mismo nivel, todas, o sea, no discrimina unas frecuencias de otras. Ok, muy interesante. Gracias. No hay de qué. Sí, un equipo casero, unas bocinitas de computadora, no, pues sí se escucha, ¿no? Sí podemos asimilar eso, ¿no? Pero, siguiente paso, unas bocinas de un mini componente. Pues sí funciona bien para la casa, está todo bien, ¿no? Pero no se va a escuchar un instrumento acústico. Algo más sofisticado es un equipo de audio que es capaz de reproducir fielmente todo lo que el estudio de grabación profesional quiso que se reprodujera. Entonces para que se escuche estudio de grabación, necesitan un equipo de audio hi-fi para que se escuche prácticamente como si tuvieran el piano allí. ¿Y cómo lo logran? Pues con unos muy buenos altavoces, ¿sí? Que sean muy fieles, a lo cual obviamente el precio se dispara, ¿no? Como 10 veces más de lo que costaría un equipo normal, ¿sí? Pero sí la calidad es enorme y obviamente pues así pueden considerar todas las armónicas y eso es uno de los grandes retos, por ejemplo, de captar sonidos con cuerdas, ¿sí? Entonces, de esto que veíamos de manera empírica, o sea, frotamos una cuerda, la pulsamos, o sea, sin querer, sin pensar, nosotros estamos aplicando una determinada señal de prueba, ¿sí? Cuando aplauden, es un impulso, ¿no? Y para que suenen las manos, debe haber una frecuencia natural de resonancia. ¿Ya ven? ¿Van viendo cómo está el asunto? Suenan muy diferente las manos de un adulto a las manos de un niño, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué? Suena muy diferente hacerle así, a hacerle así, ¿verdad? Suena muy diferente. La señal de prueba es distinta, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay que caracterizar los sistemas. A ver, ¿qué señal de prueba estoy aplicando? ¿Qué componentes tiene? ¿Con qué estoy aplicando? Porque en base a las frecuencias que yo suministre, son las que van a estar disponibles para ver qué tal responde el sistema. Por eso es que es muy utilizada la respuesta al impulso, porque dice, no voy a aplicar diente de cierre, no voy a aplicar nada de otras cosas. Voy a aplicarle todas parejitas y voy a ver cuál de todas ellas logra tener en cuenta. ¿Ok? Sí, profe. Y por ejemplo, esa forma de onda es para, por ejemplo, la cuerda, ¿no? O sea, cómo nosotros accionamos la cuerda. Pero en algo también se afecta la forma de onda en el medio en el que esté dicha cuerda. Bueno, la cuerda, de manera natural, nosotros tenemos que la cuerda está inmersa en la atmósfera.
Ajá, pero por ejemplo, como lo que estábamos viendo la otra vez de la generación de la música bajo el agua. Ajá. O sea, ¿ahí sí cambia también la forma de onda o no le afecta la forma de onda y nada más afecta cómo lo percibimos nosotros? Bueno, en el agua, ahí lo que están sometiendo está inmerso en un medio que tiene una densidad más, ligeramente más baja que la propia cuerda. Ajá. Y la velocidad del sonido es más rápida. Pero técnicamente tiene que ser la misma forma de onda. Claro, a mayor velocidad de propagación, obviamente. Sí. Sí, obviamente, sí. Ahora sé que esa era más como mi duda si la cuerda como tal se afectaba. Sí, porque, o sea, es que la cuerda debe abrirse paso entre el medio elástico que la circunda. Le va a costar, obviamente, bajo el agua le va a costar más trabajo sonar. O sea, va a tener más amortiguamiento. Las componentes armónicas serán las mismas, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que en verde es al aire libre y en azul es bajo el agua. Se va a opacar más fácil abajo del agua. ¿Por qué? Pues porque tiene que abrirse paso la cuerda sobre el agua, ¿no? Y es un medio muy denso, a comparación del aire, donde puede cortar el aire más fácil que cortar el agua, ¿no? Va a escucharse con menos componentes agudas. ¿Por qué? Pues porque movimientos más pequeños va a tender a absorber mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, oye, O sea, por ejemplo, con lo que usted nos está diciendo, digamos, pues se supone que hay una ligera diferencia entre el aire, la nada, ¿no? O sea, el vacío, como tal. Si nosotros pudiéramos escucharlo en el vacío tal cual, ¿se escucharía un poco más fuerte? No. O sea, la cuerda va a oscilar. Si la ponen, digamos, sale el astronauta, ¿no? Digamos así. Y saca su guitarra, ¿no? Ahí ahí en órbita, ¿no? Ahí, en el espacio vacío. La cuerda va a vibrar igual, le va a costar menos trabajo, a lo mejor dura más tiempo oscilando, pero no va a poder ser grabada con nada. Ah, sí, bueno, sí, o sea, eso sí, no, pero me refiero a un suponiendo, así. Ajá, sí. En dado caso que se pudiera, ¿nosotros la percibiríamos de diferente manera? Si se pudiera, o sea, si así en un supuesto que, o sea, sé que es imposible, pero en algo así como una suposición. Ajá. Bueno, suponiendo que pudiéramos escucharlo en el espacio, digámoslo así, simplemente el sonido de la cuerda tardaría más tiempo en atenuarse. En vez de hacer esto, va a tardar más tiempo, va a durar más tiempo sonando. La curva de decaimiento va a ser menor. ¿Por qué? Porque tiene menos, no se va a estrellar contra nada. Porque la cuerda está aquí y están las moléculas de aire aquí rodeándola, ¿no? Entonces, a la hora que llega la cuerda aquí, tiene que pegar contra el aire y eso lo frena. Y si no hay nada, pues se mueve más fácil. Pero finalmente, por la propia tensión de la cuerda, pues va a ir cesando poco a poco su movimiento. Va a ser la única diferencia. Gracias, profe. No hay de qué. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis. Es C, la velocidad de propagación en el medio elástico de la cuerda, ¿sí? En la cuerda, no importa si está al aire, si está en el vacío, si está bajo el agua, la C sigue siendo la misma, porque la C está en función de las propiedades, no del medio en donde está inmerso, ¿sí? Si toco